Ok, saludos, mi nombre es Daniel Herrera. Juntamente con mi compañera Mariela Aponte tenemos esta nueva entrega en la cual vamos a explicar la práctica número 3, que habla sobre el dominio frecuencial, ¿no?, de análisis en un sistema digital. En primera instancia tenemos aquí nuestro diagrama, tenemos aquí una función de transferencia, los abiertos, ¿no? Y aquí lo que vamos es a estudiar, ¿no?, lo que es el dominio frecuencial de este sistema que se plantea, ¿no? Y lo primero que hacemos aquí es construir los gráficos de Bode para ver su magnitud, su fase, su rango de frecuencia, y vamos a hacerlo en el dominio frecuencial en una escala de 0 a 1000, pero con paso de 0,1, y esto lo hacemos en MATLAB. Si nos ubicamos en MATLAB, vamos a ver cómo se implementa esto. Entonces lo primero que hacemos es, en MATLAB, vemos aquí yo planteo primeramente es como WS, una variable, le puse esa etiqueta, pero lo que importa aquí es esto que está aquí, esta implementación, donde vamos que la escala va a ser de 0 a 1000, pero en paso de 0,1, ¿no? Declaramos la variable z con su periodo de muestreo de 0,1 segundos, y seguidamente lo que hacemos es declarar la función que se plantea en la práctica como tal. Y aquí la tenemos, esta función a lazo abierto, la denominé GZLA, con su periodo de muestreo de 0,1. Entonces, si notamos aquí, vamos a graficar esto, aunque ya lo grafiqué, lo tengo en el informe mostrado ahorita, pero vamos a graficarlo nuevamente. Si lo graficamos, tenemos lo siguiente. Aquí está el diagrama de Bode, ¿sí? Entonces tenemos aquí, digamos que este es el sistema a lazo abierto de la función ya prevista, y podemos ver aquí estos picos que solamente es el espectro que se duplica, ¿sí?, cada W entre 2, como dice en la práctica, ¿no? Entonces vemos aquí qué pasa aquí con esta frase. Esto lo da, o esta forma de gráfica es por el dominio del eje horizontal, que es logarítmico, ¿ok? Que es el dominio de la frecuencia, que es logarítmico, y por ser logarítmico da este tipo de... Si yo acomodo esto, vamos a ver si lo podemos acomodar rápidamente. Si yo cambio esto, ¿dónde está? Si yo lo cambio, se me fue. Por aquí yo lo había cambiado, pero se me fue. Aquí lo pongo lineal, vemos que la escala está lineal. Vemos entonces que en cada cierto periodo, cierta frecuencia, se va multiplicando los espectros, ¿no? Y esto es el diagrama de Bode. Esto es lo que pasa, esto es lo que se estudia cuando se proyecta eso a cierta escala de 0 a 1000, ¿no? De 0 a 1000. Ok, cerramos aquí. Y esto es lo que se plantea, ¿no?, generalmente aquí en la práctica, ¿no? Entonces es lo que tenemos aquí. Lo que hacemos es darle valores, por ejemplo, cuando es 0,5 Hz, radianes, 1 radian, 3,14 radianes. Y dando estos valores conseguimos tanto el módulo como la fase, ¿sí? Entonces eso lo hacemos aquí en la gráfica. Como ya lo graficamos, vamos a ver si lo podemos graficar nuevamente para ver esa parte. Graficamos. Entonces vemos aquí que cuando es 0,1, ubicamos 0,1. Ok, creo que es 1. Esto es 0,1, creo que es el primero. Ya un momentico, que primera escala es 0,5, perdón, 0,5. Vamos aquí el diagrama de Bode.
0,1, este sería 0,2, 0,3, 0,4, 0,5. Aquí en 0,5 vamos a cambiar esto aquí, ok, para que ya sea mejor. 0,2, 0,2, 0,4, 0,5. tenemos aquí entonces este punto, la magnitud de 25,1, que es lo que nos da aquí en la práctica, ¿no? 25. Y aquí en la fase da de menos 116, ¿no? Y así hacemos con todos los puntos, lo vamos ubicando en la escala logarítmica y nos da estos datos, ¿no? Entonces, qué extraño observen los gráficos y ya se puede ver que hay una especie de distorsión, pero no es una distorsión, simplemente es que como la escala logarítmica no es lineal, da una impresión de que fuera distorsión, ¿no? Da esa apariencia. Y bueno, ¿y qué sucede? Que se repiten cada W entre 2. ¿Sí? Entonces aquí dibujamos. Entonces para el diagrama 2 ahora usamos las mismas funciones de transferencia para el T0,1 también, pero ahora el rango, ¿no?, del dominio en radianes cambia. En vez de 0,1000 ahora es de 0 a 31.4, ¿no? Igual para en pasos de 0,1. Entonces esto es lo que da la gráfica. Okay, MATLAB, que es lo que hicimos en MATLAB. Vemos aquí, después que hicimos eso, aquí W2 llamé la nueva escala de 0 a 31.4 en 0,1, ok. Eso es lo que hice yo ahí. Ok. Entonces, como es la misma función de transferencia discreta, entonces lo que aplico ahora es el bode, pero para W2. Ok. Entonces, como ya le expliqué cómo graficar el bode, entonces yo lo que voy a hacer es poner la imagen aquí del informe. Entonces, pues se puede ver aquí que ahora nada más se proyecta hasta 31.4, ¿okay? Que es esto aquí. Este punto aquí en escala logarítmica es el 31.4, está por aquí, ¿sí? Entonces, eso es lo que se hace allí. Se llena la tabla y se consiguen la frecuencia de cruce de ganancia, la frecuencia de cruce de fase, el margen de ganancia, el margen de fase, ok. Entonces vemos aquí está. Entonces vamos a ver aquí 3.08, el margen de cruce de ganancia, ¿no? Cruce de ganancia. Entonces vemos aquí aquí solamente estoy ubicando la frecuencia, ¿sí? La frecuencia aquí está 3 me perdí, 3.08. Sí, estoy ubicando la frecuencia donde corta en 0. Okay, aquí para la parte de módulo, aquí ubico aquí en la tabla, y 31.4, aquí está para esta frecuencia de fase, ok, 31.4. se llena esa tabla. La margen de ganancia lo ubicamos también, entonces se calcula. ¿Qué pasa? Que yo lo hice aquí a pie, pero lo podemos hacer más rápido. Vamos a hacer esto rápidamente. Vamos a ubicar aquí el bode para que haya una mejor comprensión, porque estoy medio enredado. Es mejor usar la gráfica en MATLAB. Entonces graficamos aquí y aquí está. Entonces agarramos aquí ok, aquí está. Entonces tenemos aquí el margen de fase, ¿no?, que da 17.7, creo que lo ubiqué ya aquí en la tabla. Margen de fase, yo lo redondeé a 18, pero va a ser más exacto. Lo que sucede es que yo no lo hice usando las características aquí, ¿no?, sino que yo me acordé fue después. Lo que hice fue a mano, lo calculé fue a mano, pero en realidad, para ser exacto, el margen de fase es 17.7 y para el margen de ganancia da 32, ¿okay? Aquí da 32. Entonces, por ejemplo, para la frecuencia,
la frecuencia de cruce, ¿sí? Por ejemplo, la frecuencia de cruce de la ganancia, y vemos aquí, frecuencia de cruce de la ganancia es 3.1. Aquí yo puse 3.08. Y la frecuencia de cruce de fase, está aquí, es 31.4. Vemos aquí el cuadro, 31.4. Entonces llenamos esa tabla, ¿no? Ok, aquí está el mismo valor en la tabla. Entonces, basándose en los gráficos de la tabla 2, emite un juicio de valor. Entonces yo puse aquí, al tener los márgenes de fase y de ganancia ambos positivos, entonces vemos que aquí lo que estamos buscando, o se pregunta, ¿no? la estabilidad. Entonces, por ser los márgenes ambos positivos, entonces concluimos que el sistema es estable, ¿sí? Entonces vemos con otra parte de la práctica donde ahora hacemos el retardo. ¿Sí? Aplicamos el retardo al sistema. Pero ahora va a ser para el sistema continuo. Entonces lo que hacemos, lo que primero se hace es ubicar la función de transferencia de lazo abierto, que está discreto. Lo hacemos continuo con el comando de MATLAB. Le multiplicamos el retardo, ¿no? Y originamos los ¿cómo se dice? Los diagramas de Bode. Entonces lo hacemos aquí, buscamos MATLAB, vamos para arriba. Ok, aquí está. Usé el comando D2C. Aquí lo que hacemos es continuizar, valga hacer término, continuizar la función discreta y lo hallamos. Entonces este sería el sistema de lazo abierto original en continuo. Después aquí está el retardo. Declaro, aquí me dio un error porque no había declarado la variable S, entonces aquí lo hago para poder hacer así entonces lo propio, y ubicamos entonces otra vez y hacemos nuestro retardo. Después de eso agarro la función original continuo y en una variable llamada gRetardoLA hallo, multiplico el sistema continuo original por el retardo. Entonces eso nos da que la función de transferencia, pero con su retardo. Ok. Entonces aquí hice yo unas pautas, ¿no? Para no perder el hilo, porque tantas funciones, tantas etiquetas y tantas cosas. Entonces aquí planteo para llevar un orden. Ok, entonces lo que yo hago en primera instancia aquí es graficar los bodes de cada una, porque la pregunta aquí siguiente es lo siguiente. Dice que determinar en cuánto se corrige la fase. Entonces lo que yo hago es hacer el diagrama de bode y determino el margen de fase sin retardo, ¿sí? Que es esta función. Aplico bode, o sea bode, lo mismo que hemos hecho ya hace un rato, pero para la función sin retardo, sea esta, ¿sí? Y hallo los valores del margen de fase, que son estos, margen de fase, y el margen de fase con el retardo, donde multiplico el retardo, ¿sí? Entonces, ¿en cuánto se corrige? Hay una diferencia de aquí hasta acá, que es de, aquí lo puse, se decrementa en 8.9, o sea, hay un valor, decrementa 8.9 valores. Y en cuanto se decrementa el margen de fase, entonces podemos ver aquí que hay un decremento, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando es sin retardo, perdón, aquí no hay decremento. Aquí yo me di cuenta que la misma frecuencia, tanto para la con retardo y para la sin retardo, o sea, es la misma. Entonces hay cero cambios allí. Entonces vamos a usar MATLAB y vamos a graficar entonces las funciones que dice simula la respuesta frecuencial, ¿no? Original, con retardo y discretizada. Entonces lo hacemos aquí en MATLAB. Aquí está. Este bode yo lo había hecho ya para ver y hacer la práctica. Entonces vemos aquí, graficamos. Vea las veces, profe, que he graficado bode
practicando y sacando esa broma. Entonces aquí estoy, graficamos y vemos aquí entonces el diagrama. Aquí está superpuestas, vemos aquí existen y aquí hay tres: continuo original, continuo con retardo y discretizada. Entonces tenemos aquí las tres funciones de transferencias, todas superpuestas. Ok. Aquí hallé, ¿por qué? Porque aquí hallé la diagrama de Bode, pero con diagrama de Bode con lazo cerrado. ¿Por qué lo hice? Aquí están las tres, no están superpuestas, están una tras de la otra. Aquí las grafiqué aparte para tener mejor apreciación, ¿no? A lazo cerrado. ¿Por qué? Porque nos pide llenar esta tabla y hay dos parámetros que son a lazo cerrado y 4 que son a lazo abierto. Entonces lo que se hizo fue hacer en MATLAB, hacer lazo abierto para hallar nuevamente los valores que ya hemos trabajado. Ya esto lo hemos ya tratado, estos valores que están en el campo azul ya los hemos tratado, pero no hemos tratado el margen de el sobreimpulso y la frecuencia del sobreimpulso, ¿no? Y eso lo hacemos aquí en MATLAB. Vemos aquí, ubicamos por dónde vamos, por aquí. Entonces aquí hallo primeramente la primera función, que es la función original, ¿no? La función a lazo cerrado continua. Tenemos aquí a lazo cerrado, pero aquí MATLAB me lo convirtió en espacio, ¿cómo se podría decir? Espacio de estado, ¿no? Lo hizo él así. Pero esta es la función lazo cerrado de con retardo, ¿sí? Del continuo pero con retardo. Y al final hice con la función lazo cerrado también, le hice el lazo a la función discretizada, que aquí está también. Entonces tenemos las siguientes funciones de transferencia lazo cerrado, que son estas tres. Aquí están las tres etiquetas. Las ubiqué allí para no perderme en la línea de tantas cosas. Entonces le apliqué Bode, ¿no? Apliqué Bode y esto va a dar, si quieren lo graficamos otra vez, pero creo que está de más. Como Bode y vemos aquí las funciones superpuestas pero lazo cerrado. Entonces podemos ver aquí el pico sobre impulso. Vemos aquí están las tres picos sobre impulso, donde ahí tenemos nuestra frecuencia y se ve la ganancia o el MR, que es la tabla que se quiere llenar aquí, el MR de las tres y la frecuencia de las tres. ¿Okay? Y aquí hallamos también, le aplicamos Bode a las funciones de transferencia y hallamos margen de fase, margen de ganancia, frecuencia de... Como no se tenía claro, lo conversé con el compañero, con la compañera, no tenía claro qué frecuencia, si esto es simplemente la frecuencia donde está el margen de fase y la frecuencia donde está el margen de ganancia, o es el margen de cruce de fase o el margen de cruce de ganancia. No, yo asumimos que era los cruces, pues. Entonces lo ubiqué aquí como si fueran los cruces. Entonces vemos aquí un dato curioso, que las frecuencias de cruce de ganancia son iguales. Entonces aquí puse la nota, ¿sí? Se está tomando WP y WG como la frecuencia de cruce. Entonces ya para esta parte aquí, que es la última parte de la práctica, ok. Bueno, aquí lo que se aplicó fue, para tener un punto más general, lo que se aplicó fue ver cómo funcionan los diagramas de Bode, pero con retardo, ok. Lo implementamos en MATLAB y se puede ver que cómo se comportan el dominio frecuencial de estos, ¿no? Entonces lo que hacemos aquí ahora,
Entonces aquí lo que estamos haciendo es cálculo de ganancia a partir de los gráficos de Bode. Aquí lo que se quiere con esta práctica es implementar, saber, dominar los diagramas de Bode, porque ellos dan parámetros importantes, ¿no?, del sistema como tal. Sí, porque a veces lo que se da es el diagrama de Bode y con eso se sabe mucho del sistema. Y en este caso, en esta parte de la práctica, que es la última, lo que vamos a hacer cálculos de ganancia. Sí, entonces tenemos aquí nuestra ecuación 2. Entonces ubicamos aquí en MATLAB, ya la había puesto, ecuación 2 de MATLAB. Entonces calculo aquí la parte última. Entonces defino hora z, como el periodo de muestreo cambia para los cálculos. Estaba en 0,1, ahora es 1, entonces planteamos otra vez z para 1 y planteamos la ecuación 2 que plantea la práctica, que es esta nueva ecuación, función de transferencia, ¿no?, a lazo abierto discreta. Ok, entonces tenemos esto aquí. Entonces calculamos, una vez aquí yo calculé a lazo cerrado. ¿Por qué a lazo cerrado? Vamos aquí. Entonces aquí lo que se pide es construya los gráficos de Bode y a partir de ellos calcule la ganancia crítica del sistema. Bueno, aquí lo que hice fue, yo estaba intentando, por eso que aquí hay muchas cosas que no van al caso, pero lo que se quiere es ubicar esta función y sacar el diagrama de bloque a esta función que está a lazo abierto. Ok, entonces la ubicamos aquí a lazo abierto. Aquí está, lazo abierto. Entonces ubicamos esta función, voy a copiar aquí el lado, ¿no?, porque para no perdernos el hilo. Ubicamos Bode y metemos aquí la función y nos da esto que está aquí. ¿Sí? Entonces hay otra forma, ¿no?, usando el comando margin, que también lo hice aquí en MATLAB. Margin, por aquí está. Aquí lo había implementado. Pero para sacar la ganancia crítica de un sistema a partir del diagrama de Bode es a través del margen de ganancia en valor absoluto. Entonces lo que se le aplica a esto es el valor absoluto. ¿Ok? Y da como consecuencia un valor de 2,39. ¿Ok? ¿Sí? Entonces la fórmula es 10 elevado al diagrama, al margen de fase entre 20, ¿no? 10 elevado a eso, y eso va a dar ese valor. Entonces la ganancia crítica sería eso. Entonces dibujando el diagrama se sacó eso, pues se saca la ganancia crítica. Ok, entonces aquí no implementé esta parte usando Bode, usando el comando Bode, sino usé el comando margin. Y el comando margin no es nada, o sea, no es tan diferente, porque lo que se hace es que cuando tú aplicas margin te da aquí los valores, aquí está arribita, los valores de ganancia y el PM, que es el margen de fase. Pero aquí lo que importa es esto, que yo lo convertí aquí en magnitudes, lo puse en absolute. Ok, y de una vez MATLAB me calcula ese margen en valor absoluto y da 2,39. Eso es lo que yo implementé allí, pero también se puede sacar con el comando Bode. ¿Sí? Aquí explico todo eso en la práctica. Entonces aquí encuentra el valor de la ganancia del sistema para un margen de fase de 20 grados, ¿no? Entonces el valor aquí yo dije que era 1.344. Y ¿cómo se saca eso en MATLAB? En MATLAB hay dos formas de hacerlo, pero yo voy a aplicar la forma, vamos por aquí, apliqué lo que se llama el SISO Tool. Ok, este SISO Tool se aplica y te lleva a la gráfica del plano Z y del plano y de los diagramas de Bode, ¿sí?
y ahí tú puedes rodar los polos de tal forma para que te dé la ganancia que se quiera para el margen de fase que se desea. Okay, entonces Siso Tool es ese comando que te emplea que te emplea esa herramienta, ¿no? Entonces lo aplicamos. Aquí está. Entonces, originalmente el diagrama de bode está así normalito. Vamos aquí a ampliar esto. Entonces lo que hace aquí en el plano Z, lo que se hace es ubicar como se exige que tiene que estar a 20 grados, ¿sí? A 20 grados. Entonces aquí lo que hace es vemos aquí, lo rodamos, manipulamos los polos y vamos rodando para que sea 20, más o menos allí, 20.1, vamos a darlo en 20.1 para efectos de explicación rápida. Y enseguida nos vamos aquí a esta otra pestaña que nos abre ese mismo comando, Siso Tool. Vamos para el compensador y aquí nos da en C la ganancia, ¿sí? Entonces vamos a ver si podemos hacerlo en vivo. Si vamos rodando vemos cómo cambia esa ganancia, ¿ok? Entonces para 20 da ese valor, ¿sí? Y este es el valor de la ganancia que se exige en esa parte de la práctica, ¿no? Para un valor de 20%. Entonces yo hice eso y se consiguió pues esa ganancia del sistema, ¿ok? Con este comando. Entonces vemos aquí que están las gráficas, empleamos que da este valor y hice una prueba, ¿no? Rápidamente hice una prueba, agarré las mismas funciones de transferencia en Z. Vamos a cerrar esto, la misma función transferencia aquí en Z, la misma función. ¿Dónde está la función? Rápidamente esta misma función, ¿no? La hice nuevamente en modo de prueba. Por aquí está, probando. Puse aquí probando aquí prueba. La misma función la hice, pero le apliqué ahora el valor, ¿sí? Que se consiguió a través del compensador que se halló con el comando Siso Tool. Le agregué ese valor al sistema, nos da esto, ese diagrama, perdón, me olvidó cómo se llama, función de transferencia, ¿ok? Esta función de transferencia, y cuando aplicamos bode, esa función de transferencia lo has abierto. Por aquí lo hice, prueba. Vamos a copiar este comando. Aquí está. Vemos aquí que el diagrama de fase ahora es de 20, ¿sí? Entonces es exitoso, ¿no? Calcularlo así. Hay otra forma de hacerlo, más sencilla que esa, que es de una vez viendo el diagrama original de bode de esa función y restándole el 20 y llevando, y es más fácil. Y esto es todo, ¿ok? Esto es toda la práctica. Espero que hayan aprendido algo. Y bueno, profe, saludos, gracias por ver mi video. Aquí está la conclusión. Hasta luego.